Nárrenos cómo fue el inicio del curso de comando, cómo es la selección para integrar como alumno un curso tan difícil, un curso de preparación a nivel táctico. Bueno, en esos tiempos siempre iban viendo algunos que ya tenían algunos meses más. Yo creo que ya tenía ya 13 meses de estar de alta cuando entré al curso de comando. No me costó, prácticamente yo la huesié porque prácticamente tenía una novia que quería olvidar y dije yo, si dentro del curso de comando voy a olvidar esta cipota. Al fin de tanto, dice, no me hace caso. Yo estaba enamorado de esa joven y todos los días me iba a iguanear por irla a ver, pero nunca me hacía caso. Eso fue lo que me llevó a entrar a ese curso tan difícil. Y bueno, los primeros días fue gimnasia, tronco, rodito. Lo que ahí es prácticamente la instrucción siempre se hacía de noche, de día, clases, pero había una diferencia entre el curso de paracaidista y el curso de comando. En el curso de paracaidista siempre la instrucción era de día y en el curso de comando prácticamente era de noche, pero en el curso de paracaidista siempre se dormía de noche. A las 5 de la tarde uno ya tenía libre. Ya el curso de comando sí, bastante durísimo, pero era bastante difícil, siempre se desertaba bastante gente, bastantes ejércitos. ¿Cómo fueron sus primeros días, la primera semana del curso de comando? Si va subiendo paulatinamente el adiestramiento nocturno o el adiestramiento físico, ¿cómo que se va dando y cómo lo fue recibiendo usted en el aspecto moral? Sí, se va dando la forma moralmente, siempre la moral siempre se le baja a uno, en que uno le dice, ¿cómo está esa moral alta, muy alta? ¿Cómo es mi deber mantenerla? Dice, y aquello de comando, es estresante porque hay que andar gritando comando todo el tiempo. Pues si uno iba a comer, ahí había que gritar comando. Si íbamos a comer, el comedor solamente tienen 30 segundos para que coman, ya van 15, alto. Entonces, algunos solamente tenían su tortilla en la boca y el que la tenía una tortilla, si veían que llevaba la tortilla, le ponían una bolsa de arena o algo que ahí, pero lo castigaban, pues. Eso es más difícil. Prácticamente el curso de comando era de sufrimiento, de hambre, porque no había comida y a veces agua, pero a veces cuando ellos, a veces le botaban la caramañola con agua. Si es que lograban dormir o tomar un poquito de agua, ¿cuál era la levantada o cuál era el diario vivir de un alumno del curso de comando? Prácticamente no se sentaba. A veces hay como a las 2:30 o a las 2 de la mañana íbamos a cuidar las posiciones, los mandaban a cuidar posiciones adelantadas, pero a veces solamente dormíamos 1 hora y a las 4 ya veníamos a hacer formación, ya cuando ellos querían, y si no siempre todo el tiempo andábamos. A veces las instrucciones eran de toda la noche, era desgastante. Imaginémonos enviar a un alumno cansado, prácticamente agotado, llevarlo a cuidar posiciones avanzadas de combate en época de guerra. ¿No cree usted que era un atentado? ¿Cómo no? Prácticamente violaba los derechos humanos del soldado también, pero es algo del adiestramiento, solo que había agotamiento. A veces los ojos de unos como que se le trataban de sumir, había un agilamiento, la gastritis molestaba. Bueno, yo constantemente a veces me desmayaba, a veces de presto las piernas se aguadeaban, que uno diga que podía, pero siempre habían ese desgaste físico. Los derechos humanos para el soldado en esos tiempos no existía, lo que existía era el garrote. Cuando terminamos de cruzar el curso de paracaidistas, llegó el momento que los fueron a hacer el escape Judas, y eso lo fueron a hacer al estadio del Gregorio Martínez. Ahí los dejaron porque ya habíamos terminado de cruzar todo el curso. Bueno, pero antes de eso los tuvieron 3 días sin darlos de comer, nada, solamente acostados ahí en un recinto,
Nadie salía porque nadie tenía que comer. Y después los mandaron a hacer unos patrullajes. Pues llegó el momento de la graduación. Antes de hablar de la graduación, que me habló fuera de cámaras, que está muy interesante, ¿cuánto tiempo dura un curso de comando y cuáles son las partes del adiestramiento que más recuerda, experiencias? Lo que más recuerdo, el paso de la araña, el paso del comando, que el paso del comando era difícil porque yo dije, yo cuando me crucé ese lazo, porque prácticamente llegó un momento que lo prohibieron, ya no prohibieron ese paso del comando porque dicen que se caían de allá arriba porque la debilidad de uno a veces ya no tenía fuerzas por el hambre que aguantaba. Ese es el que más le temía. ¿Cómo era el paso de comando? Porque en algunas ocasiones he observado yo que el paso de comando es una cuerda o un lazo a una gran altura, pero sobre agua. ¿Y ustedes dónde lo hacían? Lo hacía y ese paso del comando no estaba en agua. Eso estaba en la sierpe, pero eso estaba como en una loma prácticamente, y abajo habían piedras, rocas, de todo, y allí pasaba el paso de comando. Era bastante difícil. Bueno, nosotros no lo pasamos. Pasamos nada más, intenté pasar, yo no lo pude pasar, el paso de comando. ¿Y hubieron algunos accidentes? Porque me imagino que al caer alguien de ahí era fracturas o muerte segura. Sí, algunos sí fracturaban los pies. Bueno, porque como esos lazos, como ya habían pasado cuando yo pasé varios cursos, el 1, el 8, el 6, el 5, el 7, ya estaban lisos los lazos, y a veces cuando uno se agarraba, se chollaba y no se podía, a veces costaba subir. Bueno, para la graduación, cuéntenos lo especial que tiene una graduación. Bueno, para usted creo que fue diferente a las graduaciones de otros comandos, ¿verdad? Sí. Porque parece que la hicieron, Bueno, la graduación, eso es el punto principal para mí, porque es verdaderamente el milagro de Dios que hizo en mi vida allí. El día de la graduación nosotros habíamos ido a cuidar posiciones. Esa noche no hicimos ejercicio, sino que no los metieron instrucción de nada, solamente fuimos a cuidar porque al siguiente día íbamos a tener la fiestecita, todos contentos. Faltando 20 para las 4, los movimos todos de las posiciones a formar para salir al trote la última vez, quizás para ponerlos el uniforme ya de caché, para empezar, para tener esa fiestecita. Y a las 4 y punto estábamos formando cuando se oyó el primer bombazo que venía de las orillas de allí. Y esa fue la graduación porque atacaron la base ese día. Ese día atacaron la base y nosotros, porque estábamos todo el curso, corrimos al área de visita. Nadie se movió. Y yo me pongo a pensar, dije, ¿por qué nadie dio la orden? Dice, de los que andaban en ese curso, nadie dio la orden para que fuéramos a cuidar las mismas posiciones, sino que los quedamos todos ahí. En la mañana que fuimos a ver, habían como 150 catapultas que estaban apuntando a la base, que si esas catapultas hubieran llevado, creo que así se llamaban, para caer directamente donde estaba el curso de comando. Ese tipo de catapultas eran explosivos lanzados por medios manuales. Sí, las hacían así como una forma, como algo con bambú, carrizos, pero de forma de cañón, y esas volaban, pero eran criminales. Bueno, ese día los graduamos, íbamos a salir con licencia, todos ya preparados, comimos la fiesta, y dijo que el que estaba encargado, nadie va a salir con licencia. Dormimos en la base. A las 12 de la noche volvieron a atacar como a las 2 de la mañana. Al siguiente día, bueno, los volvimos a quedar, no salimos con licencia durante los 3 días, porque decían que estábamos de emergencia, y me mandaron para la posición del Chuctal. Parece que íbamos 8. A las 12 de la noche se oyó el primer contacto, tuvo contacto las primeras patrullas, pero fue en toda la ciudad. Bueno,
cuando nosotros estábamos todos en línea ahí, no estábamos muy organizados porque los comandos iban a entrar a una patrulla que se llamaba las Fuerzas Especiales de la FEN. Eso es lo que íbamos nosotros a entrar a las Fuerzas Especiales de la FEN, pero todavía no los habíamos organizado para entrar a esa patrulla, sí, porque todavía no habíamos salido con licencia. Al venir con licencia, dijo el capitán, todos van a entrar a la patrulla FEN. Cuando a las 12 de la noche vi que venía una cantidad de los señores del FMLN, pero venían mujeres, niños, y venían en una columna como quisieran los comandos cuando venían, pero venía una cantidad. Cuando resulta que cuando tuve el primer contacto, alguien se descuidó y como siempre se ponían unas Claymore en posiciones adelantadas y nadie las explotó. Cuando yo me di cuenta, fue tan recio el juego en ese chuctal, porque en el chuctal es como un hoyo y arriba es un cerro.